Qué interesante me resulta esta noche todo. Bonito e interesante. Gracias a Dios por la exposición del pastor que nos habló. En mi opinión, si conozco de temas y mensajes, el tema estuvo envuelto de convicción. Convicción sobre muchas cosas importantes que las iglesias no deben pasar por alto. Fuimos alimentados. Gracias, pastor. Pero veo una necesidad, el tiempo apremia. Yo sé que tengo aquí al frente de mí un pastor que hace años en Montevideo me dio una regañada porque yo estaba pidiendo disculpas cada noche por tardarme allí en Montevideo en un fundamentalismo. Y yo decía, ayer me tardé 55 minutos, antier me tardé más de una hora, perdón y todo eso. Y un par de ojos americanos y cabello. Me dice, mira, yo vine de tal lugar, invertí tanto, con mucho gusto, para poder escuchar la palabra que traes. No me salgas diciendo que se te hace tarde y que es mucho tiempo. Predicá, dale. Y fue una bendición. De ahí en adelante nadie me atajó. Y hasta en uno de esos temas él se me medio cabeceó también. Esa parte no me la creas. Vamos a tratar de, a pesar de un regaño que me pueda venir después, vamos a tratar de simplificar porque va a haber cena, ¿verdad? Eso tiene su importancia también, si no, ¿cómo podemos predicar? Abro un tema que probablemente sigamos en el contexto de la Gran Comisión, cumpliendo la Gran Comisión. Abro un tema que le he puesto lo que implica servir a Cristo. Lo que implica servir a Cristo. Fui enseñado por mis mentores hace más de 50 años a pensar en la necesidad de el grupo que te acompaña, que te escucha. Y uno no conoce el corazón como Dios lo conoce, entonces solamente ve la apariencia, ve el rostro, pero no tenemos la mirada de Dios. Sin embargo, Dios escudriña la mente y el corazón y da a cada uno según la necesidad. Entonces, siempre hay que ver, en mi opinión, al grupo con esperanza. Por ejemplo, es muy probable, y no es psicología, es lo que la Biblia me enseña, es muy probable que en esta noche haya un corazón de un cristiano o cristiana en el cual Dios ha estado trabajando por mucho tiempo, como trabajó en el mío, en mi juventud. Y llegó el momento y llegó el predicador que Dios usó como canal en un campamento de jóvenes donde rendí mi vida al Señor, decisión que no solamente nunca me arrepentí de tomarla, sino que si hubiera podido tomarla más temprano todavía lo habría hecho. Cuando escuché un tema sobre al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces él dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esa noche, en un campamento de jóvenes, al lado de una fogata que alcanzaban sus lengüetas hasta 4 metros de altura, así salía ya con todo y la leña y las llamas.
Estábamos, por supuesto, en descampado y hacía algo de frío. Y yo pasé junto a esa fogata a una distancia moderada. No me acuerdo más, no me acuerdo de cuántos más pasaron, pero yo recuerdo claramente que yo pasé con esta oración en mis labios: Dios, aquí está mi vida, si te sirve de algo, tómala y úsala. Y decimos en México, Dios me agarró la palabra. Eso fue a los 17 años de edad. Al año siguiente estaba yo en una escuela bíblica preparándome. 3 años después salí y luego, por la gracia de Dios, desarrollé pastorados, 9 años intensos de evangelismo de tiempo completo, y estoy ya casi terminando un pastorado de 27 años a la fecha, donde Dios, por su gracia y solo por su gracia, se ha manifestado. Pero ¿qué cosas pueden obrar en la vida de una persona que se rinde al Señor, incluyéndote? Esto que voy a decir lo he dicho como un contexto de varios sermones que llevan el tema de la necesidad de sembrar la palabra de Dios. Que en la ciudad de Puebla, en aquel tiempo 550,000 habitantes, hoy casi 3,5 millones de habitantes, y donde mi esposa y yo abrimos la primera de las iglesias que hemos abierto en todos estos años. Y estando allí, decimos en México, me topé con un folletito de 2 hojitas, un tratado, como le llamen por acá. Y allá agregamos otra palabra, un folletito sin chiste. Así decimos cuando es algo sencillo, cuando es algo que no costó más de 10, 15 centavos el elaborarlo. Pero las palabras que llevaban impresa habría de afectar mi vida para toda la vida. El folleto decía: recibir a Cristo no cuesta nada. Seguirle cuesta algo, decía el folleto. Y al final, lo que derribó mi corazón: pero servirle cuesta todo. Y ese folleto habría de cambiar mi punto de vista sobre la obra evangelística, misionera y edificativa. Y me di cuenta que estaba el folleto en lo cierto. Cuando hablamos de servir al Señor, hablamos de darle hasta la última gota de nuestra vida. Y cuando vemos vidas como la de Pablo el apóstol, cuando vemos vidas como la de Isaías, como la de Daniel, como la de Pedro, que murió crucificado cabeza abajo según la historia, pero yo creo que se trasluce también en la Biblia cuando Cristo le dice: Simón, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, en mi opinión se ilustra así: extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y abajo dice: esto dijo para dar a entender con qué clase de muerte habría de glorificar a Dios. Y creo yo que va al par con lo que la historia nos dice, que él murió en una cruz de Cusata, una cruz llamada en aquel tiempo Cruz de San Andrés, como una X mayúscula. Haya sido así o no, él murió la muerte de un mártir. Y si alguno de ustedes no lo sabía, que lo dudo, la palabra mártir es una palabra griega, así como la oye. No es del español, es del griego, y quiere decir testigo. Mártir quiere decir testigo. El primer mártir, el primer testigo que dio su vida, se llamó Esteban, el hombre que predicó un solo sermón
Yo me pregunto qué clase de mundo tuviéramos si Esteban y hombres como él no solo hubieran ejercido un ministerio amplio y largo, sino que se hubieran reproducido en otros Esteban. Uno que cuando hablaba citaba de memoria una tras otra escritura. En Hechos capítulo 7 cita 42 veces el Antiguo Testamento de memoria, y las palabras que no alcanzaron a oír porque se tapaban los oídos: insensatos y tardos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. Se taparon los oídos, lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon, tenían su montón de piedras a un lado y no jugaban con las piedras, eran terribles pitchers de béisbol tirando piedras en el rostro de aquel varón de Dios. Pero sucede un milagro precioso. Cuando estaba por morir, él hace una oración semejante a la de su maestro: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dio testimonio diciendo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, durmió. Y la palabra dormir en la Biblia es morir en el lenguaje del cristiano. Los cristianos no morimos. Para nosotros la muerte es buenas noches aquí, buenos días allá. Y un día estaremos con el Señor. Y cuando leí aquel folleto me puse a pensar acerca de la palabra servir al Señor. Por eso le puse lo que implica servir a Cristo. Implica 4 cosas y tal vez solo toquemos una esta noche. Implica dejar. Implica dejar. ¿Qué implica servir a Cristo? Dejar. Por favor, abran sus Biblias en Mateo 9. El Evangelio de Mateo capítulo 9. Y sitúense en el versículo del mismo nombre, 9:9 de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Unidos todos, por favor, Mateo 9:9, con voces fuertes a pesar del cansancio de todo el día. ¿Qué dice? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Sígueme. Y se levantó y le siguió. Pero si vamos a Lucas capítulo 5, con la misma leyenda, es decir, de lo que está escrito, Lucas capítulo 5. Versículo 27, por favor, Lucas capítulo 5. Así lo vierte Lucas. Después de estas cosas, Lucas 5:27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. En México tenemos un dicho que sin duda ustedes también lo tienen, o a lo mejor ustedes lo tuvieron primero y luego corrió para allá. Al buen entendedor, pocas palabras.
Realmente, hermanos, mis respetos para Leví, mis respetos, mi admiración para Mateo, que el Señor pasa. En primer lugar, ve que es un hombre ocupado. En segundo lugar, conoce su corazón. Lo escoge, lo elige, conociendo sus entrañas, y le da una sola palabra, una sola palabra. Yo he predicado centenares de mensajes tocante a llamamiento, y a veces guardo mis hojitas del mensaje sabiendo que mi trabajo acabó en una hora. Hago una invitación, nadie responde. Hago otra invitación días después, nadie responde. Y tardé horas y horas predicando. Así pasa a veces, no te desalientes. Pero en este caso pasa el Señor, queda viendo a Leví y le dice una sola palabra, dígala conmigo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué harías si en esta noche el Señor te dijera con la misma intensidad la palabra sígueme, acompañada con otra más: sígueme y sírveme? La primera cosa que tendrías que hacer para seguirlo es, ¿cuál es el primer punto? Dejar. Hay algo que yo admiro de los misioneros. Hay muchas cosas que admiro de los buenos misioneros. Y no me toca a mí calificar quién es un buen misionero y quién no lo es. Eso solo lo califica el omnisciente, el Señor que lo conoce todo. Pero hay varias cosas, y una en especial que admiro de los misioneros: la capacidad que tuvieron de dejar. Muchos de ellos a través de los siglos, incluyendo lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en México, lo que ha pasado en otros 20 países que he tenido el regocijo y el placer de viajar en ellos y predicar la palabra de Dios y enterarme de la obra misionera en esos lugares. Qué capacidad, qué valor para poder dejar. Los misioneros que tienen que aprender otro idioma para meterse de lleno en el pueblo donde sienten que está su corazón y que Dios ha trabajado y preparado sus vidas para identificarse con ese pueblo, hablando el mismo idioma y hasta con sus modismos y con su estilo de hablar y con su tono de hablar, con su timbre, imitando todo para identificarse bien con aquel pueblo. Pero no dejaron su idioma, todavía lo guardan, pero adoptaron otro idioma, el idioma de la gente que atrajo sus corazones para salvación eterna. Pero también dejaron a su familia, es decir, dejaron a sus padres, dejaron de relacionarse continuamente con sus primos, con sus hermanos, se despidieron de ellos. Tal vez no para siempre, en algunos casos sí, pero digamos que rompieron necesariamente con ellos porque la voz del que los llamaba era más potente. La voz de quien los llamaba a la obra era más penetrante. Y es así como llegan los verdaderos misioneros a un país y empiezan a trabajar. Dejaron todo, renunciaron todo, y algunos se expusieron. Yo he tenido el gozo y la tristeza de conocer algunos hechos difíciles, y me quiero referir a uno de esos hechos que ustedes sin duda conocen, y es el caso de la familia Self. Ustedes saben las experiencias difíciles de nuestra querida hermana Cristi. Ella nunca imaginó lo que habría de pasar en aquellas circunstancias difíciles. Un sonido de bala en una parte de su cuerpo la impactó.
sufrimientos en un asalto impactaron, por supuesto, no solo a ella, a su esposo, a la familia. Y uno se pregunta, ¿de quién es la culpa? No es cuestión de culpa. Realmente eso no califica a un país, que a una persona haga esos hechos contra alguien. En México estamos pasando cosas muy dolorosas, muy tristes, y sin embargo les puedo decir que hay mucha gente honesta en México, y hay mucha gente cristiana como en este precioso país en el cual me encuentro. Lo de precioso no se lo tomen tan a pecho, pero es precioso el país. Y nuestra hermana sufrió parte del precio que todos estos años de ser misioneros exigían. Dejó la seguridad de su país, dejaron todo cuando decidieron venir. Eso no quiere decir que no hay contacto hermanable y que no hay contacto emocional con los que se quedan en un país, pero sí quiere decir que tú te adaptas con una capacidad que solo Dios da a los misioneros que permanecen. No todos los misioneros permanecen, y no todos los que se van porque quieren irse o porque no aguantan. Algunos se van por causas de salud muy serias, y otros porque corrigieron el camino, estaban equivocados en lo que creían era un llamamiento. Pero estoy hablando de los misioneros que dejaron. Y si hay una cosa difícil para dejar, es renunciar. Tiene la marca de renuncia. Y hace unos cuantos meses, yo estaba pensando algo que se me escapó durante muchos años. Mi esposa y yo no somos misioneros. He pastoreado muchos años, hice obra de evangelista de tiempo completo, la sigo haciendo parcialmente, pero me di cuenta que realmente nosotros renunciamos a muchas cosas que no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, mi esposa recibe a Cristo a los 9 años de edad. Me conozco esa preciosa historia porque le preguntan muy seguido. Y ella narra la historia de una tía que la empezó a llevar a la iglesia, una tía cristiana, y bueno, es una historia bonita cómo ella llega a conocer a Cristo y cómo a los 12 años de haber crecido ya en la vida cristiana, lo oyeron bien, a los 12 años, 3 años después de aceptar a Cristo, le pide al pastor que le dé una clase de niños. Y el pastor se ríe comprensiblemente y le dice: no te puedo dar una clase porque tienes 12 años. No sé dónde viene eso en la Biblia, pero así le dijo. O como dicen los chilenos, no sé en qué parte sale de la Biblia. Dice, ahí sale, en la página 4 sale. Los estoy casando. Y cuando cumple 15 años, la que ahora es mi esposa, la que lleva 48 años aguantándome con amor cristiano, y yo a ella amándola. Eso se oyó más romántico, ¿verdad? A los 15 años hicieron una excepción en el Colegio Bautista de Ciudad Mante, Tamaulipas, cuando requirió entrar, y su misionero, el pastor que estaba a cargo de la iglesia en Chihuahua, pidió la entrada de ella. Las reglas no lo permitían sino hasta los 18 años, pero a los 15 años no solo la vieron alta para su edad, y me quedó alta también a mí. Luego les cuento otra historia de cuando quise crecer 2 centímetros. Se las cuento de una vez. Me compré un aparato llamado Dynamic King. Me engañaron vilmente, porque el día de la boda yo quería estar un poquito más alto, por lo menos lo que uno gana cuando se estira.
y alcanzar a mi novia, ¿verdad? Porque yo tenía un lema: grandotas aunque me peguen. Es un dicho mexicano del norte. Cuando te cometes, cuando tomas la decisión de casarte con alguien que te rebasa un poco. Entonces yo quise, porque decía ese sistema, era un aparato ortopédico que te colgabas en alguna parte de alguna puerta, pero era soportando todo esto con correas, no era del cuellito. Y tenías que permanecer ahí por minutos enteros, eran, ¿cómo se llama?, repeticiones y todo eso. Y lo hice por un mes y no crecí ni 1 milímetro. Entonces busqué a otro más bajito que yo y se lo vendí. Qué malvado, ¿verdad? Pero vuelvo a la parte sana y espiritual. La aceptaron a los 15 años de edad. Y esta parte es muy reverente y muy seria. Pero ella, desde entonces, no regresó a su casa. 3 años de estudio, sale a los prácticamente 18 años, yo salí a los 21, casi 21 años, de la misma escuela. Me fui a empezar a abrir la obra en Puebla, la dejé aseguradita en la escuela bíblica. Andaban 2 lobos rapaces cercanos, ¿eh? Entonces me aseguré de que hubiese una palabra, y ella es una mujer de palabra. Entonces, quietecita, y el dicho, ¿verdad? No es cierto. Y hubo un periodo ahí como de casi 2 años antes de casarnos. Pero lo que voy es que dejó desde entonces, y después que nos casamos nos metimos de lleno a la obra. Y ya no fue Chihuahua su prioridad, ya no fue Chiapas mi prioridad. Yo salí a la edad de 17 años. No estudiamos ninguna carrera profesional. Ella estudió algo corto, además del instituto antes. Yo no, sencillamente tomé estudios básicos y un poquito avanzados, pero no profesionales. Renunciamos a eso y lo supimos después, si lo analizas. Renunciamos al dinero en el sentido de llegar un día a soñar con tener riquezas, pero encontramos que durante todos los años que llevamos sirviendo al Señor, el Señor ha suplido todo. Te digo, joven que estás empezando a servir al Señor y que tienes preocupaciones válidas, comprensibles, no te afanes, no te preocupes. Acuérdate de los levitas cuando Josué estaba repartiendo las tierras. A Isaacar le daréis del Negev a tal lugar. A Zabulón le daréis de aquí a allá. A Benjamín le daréis, a la tribu de Benjamín, de aquí a allá, al norte de tal, y así lo fue repartiendo. Y cuando llega a Leví, es sorprendente lo que dice Dios. A Leví no daréis heredad. Yo soy su heredad. Y Dios sostuvo a la tribu de Leví. Y te quiero decir que en mi modo de interpretar la Biblia, los pastores, los misioneros, los evangelistas de tiempo completo somos la tribu de Leví espiritual, que servimos al Señor en las cosas de Dios. Y Dios se hace cargo de nosotros. Esto le tengo que explicar por horas a jóvenes que están preocupados y afanados, sincera y honestamente, pero a veces sufren viendo que el sostenimiento no rinde, no alcanza, y que desgraciadamente hay iglesias que no han llegado a una situación de madurez espiritual, de saber que la prioridad del sostenimiento en la iglesia, número 1, es su pastor.
que su pastor tiene que estar bien sostenido. Su pastor los representa en la sociedad, los representa en el vecindario. Usted le dice a la gente, ese que va allá es mi pastor. Entonces el pastor va con su traje bonito, con sus zapatos, si los volea, pues bien boleados, ¿cómo dicen aquí? Lustrados. Si no, ese pastor es flojo, no limpia ni sus zapatos. Pero ustedes, su pastor los representa a ustedes. Cada vez que yo voy a una campaña, voy con las oraciones de mi iglesia. Y a veces, si fuera necesario, hay un acuerdo entre la iglesia y los pastores y los diáconos. Y el hermano Efrén es uno de los testigos porque ha sido diácono varios años en nuestra congregación, que si yo voy a una campaña donde una iglesia no tiene la potencia económica para ajustar con mis gastos, la iglesia pagaría, si fuera necesario, el vuelo para ir. Y la iglesia sabe eso. Pero de todos modos, el elemento dejar es un elemento importante. ¿Estás dispuesto a dejar? Cuando pienso en el Señor Jesucristo y todo lo que dejó, y lo he gritado en muchos púlpitos, dejó el canto de los ángeles, dejó la silla de gobierno universal, dejó su ropaje esplendoroso de gloria, dejó su corona, se levantó y le dijo al Padre, Padre, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y dijo Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo y se dio a sí mismo. Si eso hizo el Hijo de Dios, si eso hizo el amo del universo, usted y yo que somos simples siervos, y la palabra siervo viene del griego doulos, que quiere decir esclavo. Éxodo 21, por favor, si no estoy equivocado. ¿Sí es? ¿Quién quiere localizar la parte donde habla de los esclavos? Ya sé qué voy a hacer. Y un marcador aquí. Éxodo. Ya está. Oigan esto. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo si decide irse. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, habla de su amo, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo
le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Qué cuadro? En estas reglas del Éxodo hay un cuadro espiritual muy claro. Y el cuadro es que los que hemos servido un tiempo al Señor, un tiempo significativo, llegamos a hacer una evaluación de nuestro servicio al Señor y nos damos cuenta que nuestro servicio no ha sido suficiente. Nos damos cuenta que nuestro servicio no ha sido excelente para Él, que hemos fallado en muchas cosas. Pero nos damos cuenta que el amo, con letras mayúsculas, ha sido magnánime con nosotros, ha sido lleno de gracia para con nosotros, ha sido misericordioso. Denme otros vocablos bíblicos. Ha sido lleno de gracia, ha sido clemente para con nosotros, ha sido comprensivo para con nosotros. Entonces nosotros decimos, en otra porción está, me ha ido bien con Él por todas las bendiciones que me ha dado. Yo quiero permanecer para siempre bajo su servicio. Y cuando esto hacían con un esclavo, ¿qué hacían en su oreja? Se la horadaban. Ojalá que en esta noche los que estamos sirviendo al Señor espiritualmente nos dejemos horadar la oreja, significando eso, diciéndole al Señor, Señor, te sirvo para siempre, hasta el último hálito de mi vida, de mi respiración, de mi corazón. Porque para uno llamado, la palabra temeraria, la palabra importante es dejar. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz cada día y sígame. Yo me pregunto, en este corto mensaje que estoy dando, yo me pregunto si en esta noche hay uno de ustedes o una de ustedes que ha sentido el llamado para servir al Señor como misionero o como misionera, como pastor o como evangelista de tiempo completo. Déjenme quejarme un poquito, parece que en las últimas décadas muchas iglesias se han olvidado de los evangelistas. Yo creo equilibradamente en Efesios capítulo 4, donde dice, y a unos puso Dios en la iglesia, lo primero, apóstoles, luego profetas, luego evangelistas y luego pastores maestros. Y los que quedaron hoy, porque ya no hay profetas en el sentido total, ni hay apóstoles, fueron representativos solamente, pero sí hay pastores maestros, hay profetas predicadores, pero no llamados profetas, y hay evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Los misioneros hacen evangelismo, cierto, pero la Biblia habla de una profesión evangelística, como Felipe, como Timoteo y como Pablo, que parcialmente era primero misionero, pero era evangelista, y le decía a Timoteo, haz obra de evangelista, obra itinerante. Yo la hice por 9 años y ya no pude más, por 2 razones: porque vino otra vez el llamamiento para pastorear y por mi salud. La secuencia de predicación era tanta, hubo un mes que prediqué 42 veces en el mes, y llegué a la iglesia que nos sostenía para hacer el ministerio, y para variar, llegando me dice el pastor de esa iglesia, ¿no quisieras predicar hoy? Yo venía cansado física y mentalmente. Nunca detesté predicar, pero había cansancio. Sin embargo le dije, claro hermano,
y me puse a predicar y experimenté un fenómeno que no he vuelto a experimentar más que aquel mes. Empecé a predicar y como a los 20 minutos sentí un dolor dentro de mi boca en una de las paredes internas de las mejillas, pero por dentro. Y luego sentí otro dolor en el mismo lugar. Me había mordido la primera vez y la segunda vez, y vino una tercera vez, y empecé a sangrar, y no quise darlo a notar. Tomé mi pañuelo, los puse a buscar una cita. No todas las citas que te ponen a buscar son por espiritualidad, sino son para tomar un aire a veces. Búscate Segundo de Crónicas 4:6. No lo busquen ahorita. Y vi la sangre, y le pregunté a un médico, y me explicó con lujo de detalles cómo se llamaba el fenómeno. Y me dice, este sucede cuando se traspasa el umbral del uso adecuado de la voz y de la oratoria. Ya me dio otros casos. Este médico se llama Hugo Mayoral, y él me explicó a qué se debió a ese fenómeno. Entonces, por cuestiones de salud y por cuestiones de llamamiento nuevo a pastorear, sin embargo, amo la obra evangelística, sigo haciendo campañas. Estamos haciendo aproximadamente 10 campañas evangelísticas por año. Yo me pregunto, ¿habrá un joven, un adulto aquí que está sintiendo, ya tiene tiempo, un llamado para ser misionero o evangelista o pastor, y no te has decidido? Aunque sabes que no me refiero a una emoción, me refiero a un llamado genuino. ¿Y sabes cuál es la primera señal de un llamado genuino? Se llama anhelo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y el anhelo no es un deseo, si no, no dijera eso. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si buscas en el diccionario, yo ya lo hice, qué cosa es anhelo, te va a decir el diccionario: deseo vehemente. Deseo vehemente. Un ardor que no se te quita del corazón. No me puedo ver mi ministerio, mis próximos 20 años de ministerio, no los puedo ver sin predicar campañas. No podría vivir sin predicar campañas evangelísticas, sin ver cómo Dios toca los corazones. Y a veces uno ve cuadros tan interesantes. Estaba yo predicando en una iglesita, chiquita en número, en Leganés, España. Había 13 personas de asistencia. Esa es una cosa, predícale a 2, o predícale a 3, o a 4, o a 10, o a 1000. Pero no te resistas, el número no es lo que cuenta. Dios te ha mandado a proclamar. Y 2 de ellos eran por primera vez. ¿Cómo lo supe? En la bienvenida me di cuenta, marcaditos, ahí estaban. Uno estaba en la 5ª fila y otro estaba en la 3ª fila. Cuando yo estaba predicando, yo sabía quiénes estaban por primera vez. Ya el que está aquí por primera vez está diciendo, ya sabe de mí entonces. Y cuando vino la invitación, fue tan interesante que hasta me sobrevino la tentación de reírme. Porque cuando empecé a hacer la invitación, todo el mundo estaba orando y 2 estaban, uno allá y otro acá estaban. Se movían, se resbalaban, se sentaban, se pasaban la mano, se tocaban la cara como secándose. Era obvio quienes no tenían al Señor. Pero ni aún así, terminé la invitación y ellos quedaron responsables por el mensaje. Pero en una campaña evangelística Dios te enseña lo que se llama discernimiento y te das cuenta quiénes se están oponiendo, quiénes tienen interés. Le comento a mi esposa muy frecuentemente que a veces veo
a un caballero ahí sentado escuchando la palabra, y me atrevo a decir en mi corazón, ese caballero de la camisa de cuadritos va a levantar su mano esta noche. Y no es cuestión de adivinanza, es cuestión de dirección divina, porque tú puedes ver hasta en los rostros. ¿Por qué creen que Pablo le gritó al rey Agripa II? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? No hubo respuesta. Entonces Pablo se mete a la cocina de Agripa y le dice, yo sé que crees. Y Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. En otras palabras, estás en lo cierto. Estuve convencido, pero no tuve el valor para hacerlo. Y por falta de ese valor, Agripa está en el infierno, y eso es triste. Pero un evangelista puede notar eso. Vuelvo al llamado. ¿Cuántas veces te ha llamado Dios? Yo quisiera en oración dar oportunidad a que si hay un llamado en especial por el cual podamos orar en esta noche, sería magnífico. Si lo hay. Inclinemos nuestros rostros. Un momento, por favor. En estos 30 minutos o más que te he hablado, probablemente Dios te ha señalado, probablemente Dios ha tocado tu corazón y te ha hecho ver que hay un llamado pendiente. ¿Te acuerdas de Jonás en el vientre del gran pez? En toda su oración que hizo en el vientre del gran pez, el profeta Jonás dijo estas palabras: pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. Y le pidió a Dios oportunidad de vivir y de que el gran pez lo vomitara en la playa. Y fue a hacer la encomienda que se había resistido a hacer. ¿Te acordarás que en algún tiempo Dios te llamó? ¿Está pendiente algún llamado en tu corazón? Como evangelista, como misionera, misionero, como pastor. ¿Hay algo pendiente entre tú y Dios y tú solo lo sabes? Tal vez no recibiste consejería suficiente y tuviste dudas y olvidaste el llamado. Pero yo tengo la convicción de que una persona que ha sido llamada al ministerio no podrá ser completamente feliz hasta que no responda al llamado del Señor. Te hablo a ti que tengas un llamado. Si nadie lo tiene, no he dicho nada de esto. Pero si alguien tiene un llamado pendiente, yo te invito a que en esta noche vengas aquí al frente, reconozcas que hay un llamado al cual no has acudido y me ofrezco para que hablemos un poquito de ese llamado en un tiempo especial mañana, que tengamos una plática de cómo saber si tu llamado es genuino. Pasa aquí adelante, por favor, si reconoces que tienes un llamado. Yo quiero orar por los que vengan. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué hermoso es cuando Dios trabaja en los corazones y cuando se revela que hay una inquietud profunda por servir a Dios. Ese es el gozo de los misioneros, ese es el gozo de los pastores. Ese es el gozo de los evangelistas, es el gozo en el cielo, porque cuando hay una persona que se rinde al Señor, detrás de esa persona habrá cientos que se rendirán al Señor, cientos, miles de personas que vendrán a los pies de Cristo.
¿Alguien más? Voy a pedir a los hermanos que están aquí al frente de rodillas delante de Dios que permanezcan un momentito así, y yo quiero orar con ustedes y por ustedes. Padre bendito, te doy gracias por lo que tú has estado haciendo en estos corazones. También te doy gracias por la sinceridad de ellos. También te doy gracias porque tú eres poderoso y sabio para ayudarlos a discernir con tu palabra abierta los pasos a seguir para saber exactamente en qué lugar, cómo, cuándo y dónde los quieres usar. Te pido que en la plática que podamos tener mañana, con mucha calma, podamos lograr ser iluminados por ti y por tu palabra en estos pasos. Y te doy gracias por la sabiduría de tu palabra, porque realmente no es nuestra. Nosotros somos instrumentos de barro en tus manos, Señor. Tu palabra es la sabiduría. Y te pido que les des gozo y que les des paz en sus corazones y dirección, Señor. Guíalos. Toma sus anhelos en tus manos, guíalos, dirígelos para saber todos los detalles que tú quieras enseñarles sobre ese sentir muy especial de sentirse llamados. Yo no conozco ahorita sus nombres, pero lo importante es que tú los conoces y te pido bendiciones enormes para sus vidas y dirección. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.